con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. El hombre viejo, la vieja naturaleza la deja enterrada. Ese se bautiza uno en la muerte de Jesucristo, ¿sí? Imagínense, y se sale de ahí para nueva vida. Así es que yo quiero que la gente se anime a bautizarse. Me alegra que se bautizaron bastantes, pero todavía faltan bastantes. Aquí estoy viendo caritas que se tienen que bautizar. Así es que vamos a bautizarnos la próxima vez. Yo me hubiera bautizado hasta 3 veces, pero como me había bautizado y había transformado mi vida, entonces ya no me bauticé más. Pero sí es un acto muy excelente, muy simbólico en la muerte de Cristo. Vamos a ponernos en oración para pedirle a Dios sabiduría para compartir este tema que he estado compartiendo la semana pasada. Amado Padre, muchas gracias por esos bautismos que hubieron hoy, Señor. Te doy gracias porque quiero que sepan los que se bautizaron que su vida nunca va a ser igual. Y el gen de nuestro amado Señor Jesucristo entra a esa persona porque fue bautizada en su resurrección. Ahí entró ese gen. No permitamos que nadie nos contamine en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor amado. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, yo he estado hablando de la corrupción del gen divino. Y estaba comentando, mis hermanos, que Satanás desde el inicio cuando inició desde la creación, las intenciones de él era realmente contaminar ese gen. Y así ve cómo se acercó a Eva para contaminarla con mentiras. Ella accedió y todos sabemos, los que estudiamos la Torá, que la relación que tuvo Eva pues en el jardín del Edén no fue con Adán. Ella tuvo una relación con un ángel caído. No vamos a ponerle nombre, pero fue con un ángel caído. Y nació Caín, y Caín fue un asesino. O sea que ahí cambió la genética totalmente de él. Y eso es lo que quiere pues las fuerzas del mal actualmente, que la gente no se imagina, como no tiene ojos espirituales, no mira realmente lo que está pasando. Piensa que todo está normal y no está normal, mis hermanos. Yo quisiera que Dios le abriera los ojos a usted. Una vez yo le pedí a Dios que me abriera los ojos y pasé un tiempo que yo miraba que lo que tenía la gente, pero me afectó demasiado. Yo sentía que me iba a morir, fíjese, porque sentía una opresión, no soportaba ver todo eso y le tuve que suplicar a los hermanos que me liberaran, porque yo sentía que saber qué me había pasado. Y les dio miedo liberarme porque les conté lo que yo le había dicho a Dios. Y tuve que ir con el Señor y le pedí que por favor, que yo quería que me quitara eso de ver espiritualmente. Usted no sabe lo que es ver realmente espiritualmente. Yo miraba cuando la gente me quería hacer daño, pero miraba de dónde salía la maldad, ¿ves? Salía de sus ojos y de esta parte de aquí, mire. Era como que me quería capturar la vista, pero para causarme daño. ¿Y sabe qué hacen las fuerzas del mal cuando a usted le capturan la vista? Le matan el cerebro derecho, que es donde está todo el espiritual. Vamos a dar algunos datos aquí para que leamos. Hace una semana di el dato del doctor Dean Heimer, que usted puede pues ir a buscar a Facebook y todo, y se va a dar cuenta ahí que lo va a encontrar. Y este doctor descubrió ese gen. Hace unos días yo estudié a otra persona que descubrió, mis hermanos, cómo es que el ser humano, cuando recibe la espiritualidad o cuando se conecta espiritualmente con Dios, empieza, fíjese, a desarrollar un gen. Y es un gen que tiene que ver con el nombre de Dios. Fíjese que entra, vamos a leer aquí para que lo entienda usted bien. Me llama mucho la atención porque es bien interesante esto.
Fíjese que dice. Vamos a ver. Dice, la percepción de Dios es por la fe real, fíjese. O sea que nosotros tenemos que pedirle a Dios con todo nuestro corazón que nos dé fe. Para Dios la fe es importante porque es una creencia real de que Él existe. Sin fe no se puede entender el origen de Dios y creer en el nombre de Dios. Si nosotros, por ejemplo, miramos, mis hermanos, el nombre de Dios tiene que ver con estas letras, ¿eh? Yud, Hei, Bab, Hei, que se pronuncia Yahweh, Yahweh, ¿fis? Pero tiene que ver con estas letras. Y entonces descubrieron cómo está este nombre en el hebreo metido, fíjese, en nosotros. Y se lo voy a explicar porque es bien interesante entender. Dice, somos una creación diseñada por Dios y Él dejó su nombre impregnado en nuestro ser. Por ejemplo, vamos a darle el número a la Yud, la que está allá. La Yud vale 10. Quiero que usted lleve la cuenta ahí. La Hei vale 5. La Bab vale 6 y la Hei vale 5. ¿Cuánto sería? ¿Quién me dice cuánto sería? 26. Entonces, fíjese pues, ese es el nombre de Dios. Y el ADN está formado por un patrón repetitivo que forma saltos, fíjese pues, que forma saltos. Esa es una información científica, no es una información que es religiosa ni nada. Ese es un científico. Y vamos a ver si encuentro el nombre del científico. Dice, el ADN está formado por un patrón repetitivo que forma saltos en la secuencia de aminoácidos, los que se denominan puentes. El primer salto es de 10 aminoácidos, el segundo salto es de 5 aminoácidos, el tercer salto es de 6 aminoácidos y el cuarto salto es de 5 aminoácidos. Y así va repitiéndose la cadena de ADN. O sea que en nuestra cadena de ADN está ¿qué? El nombre de Dios, ¿ves? Y el nombre de Dios en hebreo. Imagínense qué descubrimiento más interesante. Y esto no lo descubrió un rabino ni un teólogo, lo descubrió un médico. Y tenemos que entender eso. O sea que si Dios mira que la gente cristiana no se ocupa de estar averiguando cómo está compuesto su ADN, pues va a mandar a un científico que ni siquiera cree en Dios, para que observe de eso, para que le dé ese informe. Fíjese qué tremendo. Y dice, vamos a leer aquí en Primera de Juan 1.3. Primera de Juan 1.3. O sea que ese patrón de los saltos del aminoácido se repite siempre en una secuencia del ADN, una y otra vez hasta conformarlo todo, siendo este el diseño de nuestro ADN y nuestra genética. Ese patrón numérico en nuestro ADN resulta tener el mismo valor numérico que el nombre de Dios. ¿Verdad qué tremendo? Y dice, está inscrito en nuestro ADN y este nombre de Dios se conoce como desde hace miles de años. Nuestro ADN repite todo el día, Yud, Hei, Bab, Hei. Imagínense qué está pasando con nuestro ADN, que todo el día está repitiendo Yud, Hei, Bab, Hei, Yud, Hei, Bab, Hei, Yud, Hei, Bab, Hei. ¿Ves? Está repitiendo el nombre de Dios. ¿No le siente usted ese respeto que tiene que tener para Dios y para su propio ADN, su propio cuerpo? Imagínese ahora, sabiendo eso, ¿cómo va a permitir usted que se contamine su cuerpo? ¿Y cómo contaminamos el ADN? A ver quién me dice cómo lo contaminamos. Aparte de que me puedan inyectar a mí algo para que se descomponga que se cambie el ADN, ¿de qué otra manera? ¿Ah? ¿Quién? Sí, con el odio, con el rencor, con el resentimiento, con todo lo que es nocivo para la salud del cuerpo. Dicen mis hermanos que entendieron, ese doctor, que por eso había mucha enfermedad, porque nosotros contaminábamos el ADN. Por ejemplo, la gente que se mantiene
llena de resentimiento, llena de odio, ¿qué pasa en su cuerpo? Dice que afecta tanto sus células, que ¿qué pasa? Una persona que se mantiene llena de odio, resentimiento, rencor, ¿qué pasa con su cuerpo? Se enferma. ¿Ah? Sí, pero ¿qué enfermedad va pues a reproducir? El cáncer, fíjense mis hermanos. Una persona, pero mire, con tanta cólera, con tanta inconformidad, y eso le viene a causar mucho rencor, ¿qué enfermedad da? Son enfermedades que arden. Artritis. ¿Cuál sería? La artritis, ¿sí? Cuando la gente se empieza hasta a torcerme, porque así está de torcida su mente, su corazón. Mis hermanos, fíjense que una vez me recuerdo que Ingrid me dijo que una señora le estaba diciendo que le diera 9,000 quetzales para una cosa de su hijo. Y entonces le dije, presentámela. Cuando yo la vi, tenía la columna así, completamente torcida. Y vi que la cadera la tenía totalmente torcida. Pero era un cuerpo así, no sé cómo, pero así, de lo torcido que lo tenía, y se le miraba la columna. Entonces le dije, mira, averigua, porque esa señora, nada en ella es recto. Entonces vino ella, no me hizo caso, me dijo, es que es prima de no sé quién, que es una mujer honorable. Pues si no quieres averiguar, pues dale el dinero. Y mis hermanos, hasta la fecha, no se volvió a aparecer. ¿Y qué si le dijeron que ella era una estafadora? ¿Ve? O sea que tenemos que aprender. O sea que tenía toda la columna torcida. ¿Qué significa eso? Que su vida había sido una vida que no recta, fíjese, torcida. Entonces, y eso es por la contaminación del ADN, cuando lo contaminamos de rencor, de resentimiento, de mucha ira. Entonces llenamos de problemas el cuerpo. Yo le decía a una persona, mire, pero ¿por qué se enoja tanto? ¿Sabe usted que con la ira está destruyendo su cuerpo? Porque la ira es destructiva. Mis hermanos, se ha comprobado que si a su casa llega una persona llena de ira, ¿qué cree que pasa en su casa? Estoy hablando de cómo se arruina el ADN. Si llega una persona pero bien enojada a su casa, bien violenta, ¿qué pasa? Arruina hasta los aparatos eléctricos, fíjense, le quema la estufa, le quema el microondas, le quema la plancha, le quema así como me pasó a mí, que se quemó todo, ¿verdad? Porque la persona que había llegado era demasiado violenta, ¿ve? Demasiado enojada. Y cuando yo me di cuenta, tronaban los focos, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque ella era demasiado violenta. Y a mí me dio todavía como lástima sacarla porque me comentó su vida, pero demasiado mala en su corazón. Entonces demasiado enferma. Ella tenía un gran odio para su madre, imagínense. Entonces, ¿qué pasó? Fue a quemar todos mis aparatos eléctricos. Y a veces queman motores en una empresa. Tiene, por ejemplo, va en el carro y se arruina ¿cómo se llama este aparato del carro? Se puede quemar el motor, ¿ah? ¿El qué? No, es el alternador, no, es otra cosa. El radiador. Sí, pero miren, lo arruinan, pero en el momento. Fíjese que una señora tenía una persona en su casa y yo le dije, mira, ella mandaba su carro al taller y lo sacaba y se volvía a arruinar. Y lo acababan de cambiar, mis hermanos. O se le quemaba el motor, ¿sí? ¿Sabes qué? Le dije, te voy a dar un consejo. Perdóname, ya oraste mucho por esta persona. Tenés que decirle que se vaya. Ya tiene 21 años, que busque un apartamento. Ay, no, me dijo, es que me hace sufrir eso. ¿Quieres que se te queme toda la casa? Se le arruinaba el baño, se le arruinaban los aparatos, todo. Y cuando la persona se fue, nunca más se le pasó nada. ¿Ya veo? Ella era la que estaba, había un Jonás en su casa. ¿Había qué? Un Jonás. Jonás, ¿qué fue lo que provocó en ese barco? Tormentas. ¿Y cómo iba él? Rebelde. Iba re feliz. No, estaba enojado porque iba a ir a darle un anuncio al pueblo para que se arrepintiera. Entonces él estaba molesto. ¿Y qué pasó con Jonás? ¿Ya vio? Decidieron echarlo al agua para que salvara a toda la gente que iba en esa barca. O sea, mis hermanos,
La misma Biblia nos habla de ciertos fenómenos que tenemos que tenemos que observar y tomar una decisión, ¿sí o no? Y todo eso contamina al ADN. Por eso es que Jesús dijo en Marcos 7, no es lo de afuera lo que contamina al hombre, pero ¿qué es lo que se contamina realmente? El ADN. ¿Y qué es el ADN? ¿Quién me dice qué es el ADN? Porque mucha gente quizá no sabe ni qué es el ADN. ¿Quién sabe qué es el ADN? Levanten la mano quienes saben qué es el ADN. Casi no saben. Mis hermanos, es donde está toditita la información de quién es usted. Por ejemplo, en el ADN del hermano William Méndez, ahí está toda la información de quién es él. Está la información de su padre, de hermana Alicia, de sus antepasados, todo. Ahí está la información. Y él es el resultado de esa información. Está todo sin faltar un detalle. Pero además en el ADN, ¿qué hay? Fíjese que otro descubrimiento que se hizo es que si la gente examinaba el ADN de alguien, por ejemplo, decía, voy a examinar el ADN de Mirna para averiguar por qué le pasó a ella esto. Si era una herencia, iba a salir ahí, pero si era una maldición, no salía. ¿Por qué no salía? Porque es espiritual. Porque es espiritual, ¿ya? Supóngase que era pues motivada por una maldición que ella traía, por un juicio severo, por un juicio divino, no aparecía en el ADN. Era una información que estaba fuera del ADN, fíjese. Y entonces se dieron cuenta que los juicios divinos no venían en el ADN, sino se podían evitar las consecuencias, ¿sí o no? Sí. Porque no se pueden evitar las consecuencias. Ahí venía la información genética, fíjese. Todo lo del gen, todo lo que tenía que ver con el papá, con la mamá, con el abuelo, con los bisabuelos. Usted puede no conocer a su padre y caminar como él, hablar como él, pensar como él, ¿ves? Sin conocerlo. ¿Por qué? Porque tiene su genética, tiene su información hereditaria. Entonces, imagínese usted cómo lo contamina. Jesús lo dijo en Marcos 7:14. Vamos a ver. Ahí lo dice claro. Estamos viendo cómo se contamina el ADN. Marcos 7:14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos. Fíjense pues, ¿por qué llamó a toda la multitud? Porque concernía a todos. No era que solo le va a concernir a fulano de tal, al hermano Carlitos, no, eso era concerniente a todos. Por eso llamó a todas las personas, vénganse para acá y quiero que pongan atención. Oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Vaya, ¿por qué dijo nuestro amado Jesús así? Si alguno tiene oídos, ¿qué? Espirituales, ¿para oír qué? Oiga. ¿Por qué? Porque la gente no entiende cómo se contamina su ADN. ¿Cómo es que puede cambiar su genética? ¿Estamos comprendiendo? Mis hermanos, se han hecho pues estudios científicos de eso. Hay un japonés que dijo, vamos a ver cómo se contamina el ADN. Y puso un vaso con agua en un vaso. Y en otro dormitorio puso un vaso diferente, siempre con agua. Era de vidrio el vaso. Y le dijo, ahora se va a maltratar a esta agua todos los días. Le va a decir barbaridades que le caen mal, que no la soporta, que es una idiota, que no sé qué. Y aquí la va a bendecir y le va a decir que usted la ama, que usted es una mujer importante, que usted es un hombre maravilloso. Y se lo dice todos los días. Como a los 15 días fueron a ver el vaso y examinaron las células del vaso que era maltratado, tenía como cánceres. Imagínense qué descomposición hubo en ese vaso de agua. Examinaron el otro y habían destellos como de diamantes. ¿Qué había resultado de ese vaso? ¿Qué había ahí?
había que luz? ¿Y la luz qué es? El ADN de Dios, porque le estaban hablando palabras de Dios, ¿ves? A ese vaso de agua le hablaban palabras de Dios y todo lo que dice la palabra. Entonces ahí había luz, y en cambio en el otro estaba una malformación de las células, como que eran cánceres, todas así como malformadas. Entonces, mis hermanos, se entendió que el cáncer venía de mucho maltrato, de cuando está uno en un ambiente de odio, de rencor, que empieza la gente a sentir una rabia, enojo, todo hacia una persona. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender a cambiar las cosas, ¿sí o no? Porque uno cuidándose de que no le contaminen el ADN, y a uno lo trae contaminadísimo, ¿eh? Y vamos a ver ahí lo que dice en nuestro amado Jesús. Marcos 7:17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. ¿Dónde sería la vasija por donde entra todo? ¿Y cuándo algo entra en el corazón? Porque lo importante es que yo sepa cómo hago yo para que algo entre al corazón de la gente. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo? No, pero en el caso de que yo le diga algo a una persona, ¿cómo hago para cerciorarme de que entre a su corazón? Cuando se dice con sentimiento, con emoción, con rabia, es que no servís para nada, amén. En ese momento que yo digo esas palabras, la persona la asimiló en su corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, ¿eh? Ya le contaminó, ¿qué? Su ADN. Y si la gente está así y se hubiera bautizado, ¿qué hubiera ocurrido? Ahí deja sepultado en la muerte de Cristo toda esa basura, ¿ve? Así es que quienes se bautizaron, gloria a Dios. Mis hermanos, es algo, lee todo lo que sale del corazón. Amén. A veces la gente dice, es que estaba pensando con la cabeza. Usted no piensa con la cabeza, piensa con el corazón, oiga. 20. Si no, no tiene efecto. 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres... ¿De dentro qué? Del corazón, mis hermanos. La clave es que el corazón, porque en el corazón se guarda la información. ¿Quiénes saben algo de computación? ¿Dónde se guarda la información que usted pone en una computadora? ¿Ah? ¿Ya vio? Pues aquí el disco duro de su cuerpo es el corazón. Ahí es el que guarda la información, y cuando la guarda ya es parte de usted y empieza a dar fruto. Así bien claro. Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Sí. Mis hermanos, también se comprobó pues en este estudio que yo estoy haciendo, de que cuando usted tiene el ADN de Dios, el ADN se vuelve muy firme cuando usted todos los días busca a Dios, cuando se acerca a Dios, cuando medita en la palabra, cuando usted puede meditar en la palabra de Dios. Miren, mis hermanos, hay científicos que saben lo que uno como hijo de Dios no sabe. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, en Génesis 1, 26, 27, ¿por qué es que están dirigidos tanto al hombre y a la mujer para destruirla? Génesis
capítulo 1, versículo 26. Mis hermanos, el que descubrió esta información que acabo de dar fue en el año 1970, el doctor Joseph Puleo, para que usted investigue, porque es importante que usted investigue. Él fue el que descubrió toda esa información, hasta descubrió los números, la numerología, lo importante que es conocerla. Yo di una información aquí, cada año, a final de año, yo doy una información de lo que va a pasar en este año. Y la numerología no miente, es exacta, perfecta y no hay para dónde. Ahí sí que, como decimos, es como que 2 y 2 fueran 4. O sea que la numerología hebrea le habla perfectamente a usted. Por eso el número 26 es un número bien estudiado para el pueblo hebreo. La numerología del 26, ¿cuál sería? 8. O sea que Dios es que infinitamente poderoso, infinitamente misericordioso, infinitamente todo. Tiene todo, un poder infinito, todo. Porque el número 8 es el número infinito. Ese número que trasciende. Génesis capítulo 1, versículo 26, Escritura Unidad. Y dijo Elohim, Dios creador, hagamos un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que dominen en los peces del mar y en las aves de los cielos. Mis hermanos, ¿será que el hombre y la mujer tienen dominio sobre todo eso actualmente o no? No. ¿Qué dice usted? ¿Tiene dominio? Ahora ya no tiene dominio, pero ni un perro a veces les hace caso. ¿Verdad que no tienen dominio? ¿Y cuándo se perdió ese dominio? Mis hermanos, el diablo es un estratega, mire, para hacer cosas que usted ni se, hasta dormido lo agarran a usted. ¿Sabe cuándo lo trabajan los espíritus malos a usted? Cuando está en un sueño profundo. Hasta ahí le cambian la genética. Usted lea Mateo 13, ayer que di un tema aquí, por supuesto que era un tema súper interesante, de cómo es que porque hay 4 vigilias en la noche, y qué pasa en cada vigilia. Pero fíjese, pues, a las 3 de la mañana, o 12 de la noche, para las 6 de la mañana, en ese momento opera el mundo de las tinieblas. Es un momento en que usted puede hacer guerra espiritual con mucha excelencia y efectividad. Hasta que la gane, solo que tiene que ser hasta que la gane. Porque Jacob eso fue lo que hizo. Entró en una guerra espiritual hasta que ganó la guerra, ¿ve? Hasta que él venció. Y así tenemos que hacerlo si entramos a una guerra espiritual a esa hora. En cambio, la primera vigilia es para que usted le pida a Dios por los enfermos, para que libere a una persona. Si tiene autoridad espiritual, porque tiene el Espíritu Santo. Vamos a leer ahora. Versículo 26. Y en las aves de los cielos, y en los ganados, y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al Adán a imagen suya, a imagen... Pues, Adán, ¿qué significa, hermano? ¿Qué significa Adán? Es el ADN. ¿Cómo creó el ADN Dios suyo? A imagen de Dios, semejante a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué hizo del hombre? Imagínense que ahora la gente se pone a clonar, o sea que ahora ya se clona. Entonces, mis hermanos, aquí el diablo imitó la creación de Dios y ahora quieren ir más allá con la inteligencia artificial. ¿Con la inteligencia qué? Quieren crear hombres más inteligentes que usted. Quieren crear una mujer y un hombre mucho más inteligentes que lo que Dios hizo. ¿Será que Dios se los va a permitir? No creo que Dios se los permita. Lo van a intentar y lo van a hacer, pero van a tener consecuencias muy serias. Vamos a revisar.
Sí, o sea que semejanza, que somos iguales a Él, que podemos criarlo todo. Podemos criar la salud, podemos criar, mis hermanos, la abundancia, podemos criar la paz, todo eso lo podemos criar porque somos creadores. Porque en el capítulo 1 de Génesis actuó el Dios creador. Elohim significa el Dios creador. O sea que todo el capítulo 1 fue de la creación y la naturaleza del Padre que actuó fue el Dios creador. Me gusta mucho el hebreo porque distingue cada pues, naturaleza divina, ¿verdad? Si dice, por ejemplo, vino Jacob, Isaac, que llamó a su hijo Jacob, y le dijo que el Shaddai te bendiga y te proteja. Está hablando del Todopoderoso, dice que lo iba a acompañar para que lo protegiera. ¿Cuál es la naturaleza del Shaddai? Proteger, cuidar a una persona, prosperar, ¿ves? En cambio, Elohim no es eso. Elohim es crear algo de la nada, ¿ves? Crear algo. Entonces, mis hermanos, nosotros somos creadores. ¿Y quién puede crear algo de la nada? ¿Cómo puedo yo crear algo de la nada? Con la palabra, mis hermanos. Pero debo de reconocer que tiene poder la palabra y que la palabra es el poder creador, porque dice que Dios todo lo crió con la palabra, todo lo crió. Sin la palabra no hay nada que exista, todo lo crió por la palabra de Dios. Entonces, si usted, mi hermano, se mantiene diciendo que no le va bien en nada, ¿qué está haciendo? Criando todo lo malo. Todo lo malo. Si se levanta y dice, ay, está lloviendo, seguro no se va a vender nada, ya mandó un mensaje que no se venda nada, todavía nadie llega a su negocio. ¿Ya? Y si usted dice, este día va a ser el mejor de mi vida, voy a ir a la iglesia este día porque hay allá pues un servicio, pero va a venir gente que yo ni me lo esperaba. Dios es maravilloso, cuando usted llega, va a ser como el doctor Cho, que pensó que cuando él estaba no llegaba gente, y que ese era cuando más gente llegaba. Porque la mujer sabía esa estrategia y decía, Señor, demuéstrale a Cho que sin él o con él podemos seguir aquí adelante y engrandeciendo la iglesia. Llama al doctor Cho, ¿y cómo está la iglesia, mija? Llegó gente y vino más que cuando tú estás, le decía. ¿Han leído ustedes el libro que así? Sí. O sea que le bajaba el ego. Pero dígalo, hermano, dígalo, no diga en la mañana, ay, es que ahora como hay mucho calor, se va a quemar. No, diga, mucha gente va a venir, gloria a Dios. Cada día viene más gente aquí, cada día Dios me sobreabunda, todo. Usted puede crear la sobreabundancia, especialmente si tiene el Espíritu Santo. Génesis 1:27. Y creó Dios al Adán a imagen suya. Entendimos que Adán viene de ADN. Creó Dios el ADN del hombre igual que él, a su imagen y semejanza. ¿Sí? ¿Qué más queríamos? Pero viene el hombre y cabeza dura, rápidamente dejó que le metieran cizaña. ¿Quién dejó que le metieran cizaña? ¿Y sabe quién es la que deja en el hogar que le metan cizaña? La mujer. Fíjate vos que había un hombre que se parecía a tu marido, que la vi besándose con otra. Ya llega la mujer con la espada desenvainada. En vez de decir, pues qué bueno, fíjate que a mí como él me ama tanto, a mí no me importa con quién ande. Porque yo soy la mujer que él ama. No, ya entramos bien enojadas y reclamando y el pobre viene de trabajar, ni sabe ni por qué lo estamos insultando. Porque la otra le tiene envidia. Sí. Versículo 27. Sí. A imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra y domínenla y ejerzan dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todos los animales
que se mueven sobre la tierra. 29. Y dijo Dios: he aquí, les he dado toda hierba que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, a vosotros servirá para comer. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.